Bueno, gracias a todos por estar. Se va a ir sumando cada vez más gente en los próximos minutos, pero ya voy presentando, vamos arrancando. Es muy importante para nosotros que estén en medio de esta locura que estamos viendo, tomándose un rato para reflexionar, para pensar y para ver qué va a pasar después de esta cuarentena, de esta pandemia, con la Argentina, con las ciudades argentinas, pero también con las ciudades de todo el mundo. Sabemos que hay inscriptos de otros países de América, así que bienvenidos. Para los que no nos conocen, Panal es un centro de estudios. Nos gusta decirle comunidad de ideas, como se veía hace un rato en la placa, donde pensamos básicamente los temas de las ciudades que entendemos que hacen el desarrollo estratégico de los países, ¿no? Las ciudades como principales motores de crecimiento, de innovación, de ideas, etc. Vemos hoy muy claramente en todo el mundo cómo los grandes centros urbanos fueron los principales afectados por el coronavirus. Los que más lo sufrieron, los que más tuvieron que cambiar su lógica de funcionamiento, y las grandes urbes sobre todo, una parte de ese sufrimiento o de ese problema lo podemos explicar en función de las prácticas de movilidad que, que se desarrollan en la mayoría, ¿no? Cómo nos movemos, cómo asignamos el espacio al transporte. El caso de Nueva York, que varios especialistas lo explicaban en función del pico de coronavirus con una gran responsabilidad del subte. Hoy Lucas nos va a venir a hablar de la movilidad en las ciudades sustentable y segura. Él es geógrafo, él se especializa en este tema de movilidad, también es magíster en gestión urbana. Nos va a contar un poco algunas experiencias exitosas de adaptación, tanto de antes de la pandemia, cómo las ciudades pueden tener buenas prácticas de movilidad sustentable y segura, como para lo que se viene, que es lo que estamos pensando, que es la pospandemia. Así que, sin más que eso, Lucas, te dejo a vos que arranques con la presentación. Gracias por estar, gracias a todos nuevamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Lisandro. Buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. Un segundito que comparto la presentación. ¿Se ve bien ahí? Yo te veo perfecto a vos. Perfecto. Y la presentación se ve, ¿no es cierto? La presentación todavía no la veo. Ahí, Bueno. ahí estás presentando. Ahí va. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, buenas tardes a todos. Lo que voy a hablar es, la presentación la titulé La gestión de la movilidad sustentable y segura, desafíos y oportunidades en el marco de la pandemia. Primero voy a hacer una breve introducción más conceptual sobre qué es la movilidad y sobre, digamos, cómo planificamos la movilidad, y después ya voy a entrar en la gestión de la movilidad en el marco de la pandemia, ¿sí? A partir de información que fui recabando y algunas reflexiones e ideas que quiero compartir con ustedes. Entonces, en primer lugar, entendemos a la movilidad, a diferencia de la ingeniería de tránsito, como una disciplina que amplía el objeto de estudio. O sea, frente a una disciplina como el tránsito, que focaliza sobre el flujo de vehículos motorizados, la movilidad focaliza sobre el movimiento de las personas, ¿sí? Entonces aparecen con más fuerza en el análisis las necesidades de los peatones, de los ciclistas, de los usuarios de transporte público. Y al mismo tiempo, la movilidad aporta un cambio radical del sujeto de estudio. O sea, el conductor de los vehículos es un sujeto más, pero aparecen las diferenciaciones en el análisis respecto a la edad, al sexo, a las condiciones físicas psíquicas y físicas, quiero decir. Entonces, esta idea de la movilidad multiplica un poco la complejidad y entonces nos permite trabajar mucho mejor en estas temáticas. ¿Cuáles son las problemáticas del modelo de movilidad, que ahora lo llamo prepandemia, porque no sabemos bien, ¿no?, cuál va a ser el modelo de movilidad post-pandemia? Ahora estamos atravesando la pandemia.
me parece interesante repasar con ustedes de dónde venimos, ¿no? Y hacia dónde podemos ir. Entonces, las problemáticas de movilidad residen en una excesiva dependencia del transporte privado motorizado en nuestras ciudades, que restringe los potenciales usos del espacio público, ¿no? Las calles solo son vías de transporte, en la gran mayoría de los casos, y así lo tenemos naturalizado, ¿no? Entonces, esto supone un desafío importante para las administraciones locales, ¿no? Porque, bueno, aparecen problemáticas como la congestión, que ahora vamos a profundizar un poquito. ¿Qué es la movilidad sustentable? Que la movilidad sustentable amplía el ángulo de visión y analiza las consecuencias sociales y ambientales del modelo de movilidad, ¿no? Con respecto a la salud, a la convivencialidad, a la autonomía, y respecto a la contaminación, al ruido, la ocupación del suelo, la fragmentación, y a una escala más global, el cambio climático, ¿no? Entonces, respecto a las consecuencias sociales, hay algunos colectivos sociales especialmente perjudicados, como las personas con movilidad reducida, como los niños, ¿no? Que ya lo vamos a ver, como los ancianos, ¿no? Que tienen, son todos colectivos sociales especialmente vulnerables a un modelo de movilidad centrado en el vehículo privado. Después, las consecuencias ambientales, por ejemplo, el tema de la ocupación del suelo. O sea, nuestras ciudades están llenas de vehículos estacionados, lo tenemos naturalizado, pero esos espacios se pueden aprovechar para otros usos, ¿sí? La congestión, lo vemos diariamente, y ahora vamos a reflexionar un poco sobre qué es los grandes desafíos, ¿no? Respecto a esto. Después, el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Con los impactos muy negativos que tiene sobre nuestro planeta. Y la contaminación atmosférica, ¿no? Derivado de esto. Después, algunas consecuencias sobre la salud, ¿no? Los temas de inseguridad vial. O sea, en Argentina, en el año 2018, que es el último registro publicado, había 15 muertes diarias, de personas mayoritariamente jóvenes, más de 5.400 muertes por año, siniestralidad sobre todo en zonas urbanas, pero mortalidad más alta en zonas rurales, grandes externalidades, ¿no? El 1,7% del PBI, y en Ciudad de Buenos Aires casi el 45% de los siniestros fatales fueron peatones. Ahora, después voy a volver sobre estos temas. Y después la alta contaminación acústica, que hoy, en el medio de la pandemia, ha bajado mucho. ¿Se me escucha bien hasta ahora? Perfecto, Lucas, sí, genial. Bárbaro. Otra problemática muy importante y muy relevante para este momento es el crecimiento del parque automotor en nuestro país. Del año 90 al 2003 se pasó de una media de 600.000 vehículos vendidos por año, ¿no? Y el parque de automóviles se duplicó en ese periodo. Y hay un explosivo crecimiento del número de motos. Eso lo vemos sobre todo en las ciudades intermedias, donde la moto es muy utilizada. Pasó de 60.000 vehículos a 550.000 vehículos. Son algunos datos para que luego reflexionemos, ¿sí? Otros temas a tener en cuenta: las conductas viales. Todavía es bajo el uso del cinturón de seguridad, la utilización del casco. También depende mucho de cada ciudad. Hay algunas ciudades que lo utilizan mucho, otras que muy poco, ¿sí? Pero es un tema que hay que seguir trabajando. Entonces, en base a toda esta información que les comenté, es necesaria una reorientación de la visión global de la movilidad, ¿no? Un cambio de orientación progresivo hacia un concepto de movilidad sustentable y segura, en donde la movilidad que hagamos se satisfaga en un tiempo determinado, un tiempo razonable, a un costo razonable, y que reduzca al mínimo los efectos negativos sobre el entorno y la calidad de vida de las personas.
Entonces, en este contexto, hay que priorizar los sistemas de transporte más sustentables sin renunciar a la complementariedad del transporte privado, pero usándolo racionalmente, ¿sí? Lo que tenemos que desterrar es la utilización irracional del auto, ¿sí? que genera muchos inconvenientes en nuestras ciudades. Después, utilizar la intermodalidad para buscar la máxima eficiencia en el aprovechamiento de los recursos del transporte. Es bueno combinar modos porque hace más eficiente los desplazamientos, ¿no? En muchos casos. Después, tener la seguridad integral de las personas como valor fundamental, minimizar el impacto sobre el medio ambiente y el consumo de recursos energéticos y del suelo, ¿sí? Entonces, aparece un nuevo orden de prioridades en la movilidad, donde los peatones, las personas con movilidad reducida, el transporte público, los usuarios de transporte público, los ciclistas tienen máxima prioridad. Y después los vehículos de transporte de mercancías tienen una menor prioridad, pero son muy necesarios porque para reproducir la actividad económica, para que exista, para garantizarla. Después los vehículos de dos ruedas, o sea, las motos, tienen más prioridad sobre los autos por una cuestión de espacio. Y los autos son los que tienen la mínima prioridad en los desplazamientos internos en las ciudades, ¿sí? Entonces, ¿qué es la gestión de la movilidad sustentable y segura? Que es un poco lo que les quiero contar. Se trata de planificar la movilidad mediante un plan de movilidad urbana sostenible. Es muy importante que planifiquemos, ¿no? Yo sé que son temas que muchas veces no se atienden, pero es muy importante tener una planificación, un horizonte, hacia dónde queremos ir, una visión. Después, potenciar la concientización y la participación ciudadana. Es muy importante la participación activa de los ciudadanos en estos temas. Entonces, se puede empezar por un pacto por la movilidad, ¿no? Donde haya un decálogo de ideas, donde todos estemos de acuerdo y partimos desde ahí, ¿no? O sea, todos los actores implicados. Y después mesas de movilidad orientadas a trabajar con temas más específicos, ¿sí? Pero que garantice que haya un órgano participativo. Después, que dentro de las administraciones locales haya una coordinación y planificación de la movilidad, donde aparezcan otros actores y donde se pueda planificar en conjunto, ¿no? Entonces, la movilidad como un elemento muy importante de cualquier planificación urbanística. Muchas veces van separadas, y esto no puede seguir así. Bien. Eso fue, digamos, les quise contar brevemente una explicación más conceptual, y ahora me voy a meter en los cambios en los hábitos de movilidad en el marco de la pandemia. La pandemia ha generado una disrupción muy significativa. El confinamiento ha interrumpido los movimientos, y eso lo vemos con algunos datos, ¿no? Por ejemplo, Google, que nos tiene registrados casi todos nuestros movimientos, sacó un reporte en donde publica los descensos en los movimientos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con restaurantes, shopping centers, etcétera, bajó un 86% desde la semana del 16 de febrero, comparada con la del 29 de marzo, donde ya empezó el aislamiento, ¿no? El aislamiento social, la cuarentena. Después los temas de farmacia, un 61%, y de alimentos, o sea, bajó un poco menos porque es necesario seguir comprando. Los parques bajó casi el 90%, las estaciones de trenes o de subtes el 80%, esto es a nivel nacional, a nivel Argentina. Después los espacios de trabajo un 57%, y los movimientos de cercanía se incrementaron. Y voy a volver sobre eso, un 27%. Después, respecto a los vehículos, la circulación interna bajó un 92%, ¿no? En relación al 9 de marzo, respecto al 27 de marzo. Uy, se escuchaba. Bueno, hay respecto a los vehículos que ingresan por las autopistas a la ciudad de Buenos Aires, estos son datos de ciudad, descendió un 83%, los taxis un 72%. Y en el transporte público la baja es muy importante, y
después voy a desarrollar un poquito más sobre esto. Los subtes un 99%, los colectivos un 90% y los trenes un 97%. O sea, prácticamente no se utilizaron, ¿no? En esta franja temporal. Ahora está aumentando progresivamente. Entonces, pongo el área metropolitana de Buenos Aires como ejemplo, después voy a hablar también de las ciudades medianas y de las ciudades pequeñas, pero lo que nos está pasando, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, que es el espacio más afectado por la pandemia, es que tenemos un reparto modal en transporte público de un 60%. En este momento el transporte público está, como les comenté, está muy subutilizado por razones sanitarias. Digamos, es necesario mantener un distanciamiento físico, con lo cual la capacidad se ve muy reducida. Y hay que absorber esa demanda, ¿no es cierto? Y esa demanda hay que absorberla con alternativas al transporte público, impidiendo un crecimiento explosivo del transporte privado. Ese es el primer gran desafío, que voy a volver sobre ese tema. Muy recientemente, en estos días, se publicó una encuesta de movilidad que llevó a cabo el CONICET, donde se habla que en la semana del 2 al 9 de mayo, o sea, son datos más recientes, se usó el transporte, digamos, del universo encuestado, un 33%, o sea, un tercio usó el transporte público. Y de los que no usaron el transporte público, un 44% usó el auto y un 40% se movió a pie o en bicicleta. Y un 14% en taxi, remis, Uber, ¿no? Son datos alentadores en primera instancia porque no parece haber un trasvasamiento tan fuerte a los autos. Pero es justamente el gran reto que tenemos, ¿no? Que no pase eso. Algunos impactos positivos, muy positivos diría yo, del confinamiento, de las cuarentenas a nivel global, es la altísima reducción de la polución, ¿no? Yo pienso, comparto con ustedes una reflexión, sin querer ponerme místico, me parece que es como una especie de autorregulación del planeta lo que está sucediendo con la pandemia, porque estábamos yendo a un escenario prácticamente insostenible, ¿no? Y esto puso un freno, ¿no? Y se ven los datos. Hay una reducción altísima en todas las grandes ciudades, por supuesto, esto también en las ciudades medias se refleja, y esto también evita muertes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas muertes, muchos fallecimientos producto de la polución, de la contaminación atmosférica, ¿no? Entonces vemos reducciones de un 50% o más. En Buenos Aires también se ve reflejado así. Y también otro impacto, obviamente es así por la interrupción de los desplazamientos. Hubo 65 días sin muertes peatonas en la ciudad de Buenos Aires. Es el periodo más largo del que se tenga registro, ¿sí? En 2018, último registro, murieron 147 personas y, como les decía, el 44%, más del 44% fueron peatones, ¿no? Se redujeron un 57% los incidentes viales y los siniestros con víctimas. En la General Paz, el Anillo, la reducción llega casi al 80%. O sea, son datos a tener en cuenta y a contemplar. Pero, ojo, hay una amenaza. Se están produciendo mayores viajes en transporte privado que en transporte público, según este informe que recopila Bloomberg en base al Apple Mobility Trends, ¿sí? En 27 ciudades de Asia, Europa y América, ¿no? La línea verde es la línea de transporte privado y la línea verde más oscura es de transporte público, ¿sí? Entonces, este es uno de los grandes retos. Entonces, paso a desarrollar un poquito estos desafíos y oportunidades, ¿no? Tenemos un gran desafío, el primer gran desafío, que es mantener la reducción del uso del automóvil privado y las motocicletas en la ciudad, ¿no?
es importante que en el desescalamiento el incremento sea muy progresivo y controlado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, vamos a ir a un colapso. Si todas las personas que no pueden usar el transporte público y tengan la alternativa del transporte privado, ¿no? Que son muchas, se vuelcan al transporte privado, al auto, podemos tener escenarios de altísima congestión. Entonces, el objetivo es reducir fuertemente y a corto plazo la contaminación, manteniendo cada momento por debajo de los límites indicados por la OMS. ¿Sí? Estos son temas fundamentales. Y al mismo tiempo tenemos una oportunidad única, histórica, que es centrar la movilidad urbana en la bicicleta y en el peatón. Y esto hago una recomendación muy específica a los gestores, a los que están en las administraciones públicas. Es ahora donde se puede transformar las ciudades, darle más espacio al peatón, darle más espacio al ciclista, porque está todo legitimado por una cuestión protocolar sanitaria de distanciamiento social. Entonces es hora de ganar la calle, ¿sí? Y ustedes me dirán, hay una restricción del transporte público, hay mucha gente que depende del transporte público y es verdad, es difícil. Un gran desafío es absorber toda la demanda, ¿no? del transporte público, no toda, porque una parte de los usuarios seguirán, pero durante algunos meses estará muy restringido. Entonces, para los desplazamientos cortos, la bicicleta es ideal. Las personas jóvenes pueden utilizar la bicicleta. Los ancianos, las personas con movilidad reducida pueden tener prioridad en el transporte público. Digamos, se puede promover desde el Estado con subsidios, créditos bancarios públicos y privados para reparar, restaurar, comprar bicicletas. Es un gran momento para promover la movilidad eléctrica, sobre todo la bicicleta eléctrica, que nos permite recorrer distancias más largas, ¿sí? Si contamos con subsidios, si se tornan baratas y es accesible a más personas, esto se puede distribuir más, ¿no? Por otra parte, ampliar el actual sistema de bicicletas públicas, extenderlo a otras ciudades, ¿no? Es un sistema que funciona, si bien hay experiencias disímiles en nuestro país, yo creo que para desplazamientos cortos es muy interesante. Y después algo que para mí puede ser revolucionario, ya está haciéndolo, que es implementar medidas temporales para mantener el distanciamiento físico, peatonalizando progresivamente sectores de la ciudad, cosa que ya se están haciendo en Buenos Aires, se está haciendo también en Milán, en París, acá en Argentina se está haciendo en Córdoba, se está haciendo en Salta, o ganar un espacio de calzado o simplemente peatonalizar. Ejes comerciales, sectores que te permitan acceder a ejes comerciales o donde hay más concentración de centros de trabajo. Es el momento de hacerlo. En ciudades intermedias, donde las distancias son más cortas, esto es perfectamente aplicable, es perfectamente posible. Y es una gran oportunidad, porque en general hay mucho temor de impulsar estas iniciativas por temas relacionados con el lobby, digamos, de los usuarios del auto. También va a aparecer la industria automotriz presionando fuertemente para vender autos, porque ahora no están vendiendo. Entonces, bueno, realmente son desafíos, pero si cuidamos algunos espacios de la ciudad y los hacemos exclusivos para ciclistas y peatones, vamos a ganar muchísimo. Después, limitar el ruido de la ciudad debido al transporte. Ustedes lo están experimentando como yo. O sea, la ciudad está silenciosa, en las ciudades. O sea, no hay vehículos a motor, hay muy pocos. Entonces eso es muy disfrutable, tenemos que mantenerlo, ¿no? Se puede electrificar la totalidad de los vehículos municipales, por ejemplo, los de recogida de residuos que hacen un ruido infernal, pueden ser absolutamente silenciosos, ¿no? Y eso puede ser un ejemplo para que después eso se vaya
amplificando, ¿no? Después, promover las movilidades de cercanía, ¿no? Para las compras, bienes y servicios. Lo que estamos haciendo ahora, estamos saliendo, vamos al comercio de barrio, compramos todo lo que necesitamos. En general, todos vivimos cerca de lugares que tienen comercios, ¿no? Entonces, priorizando esas movilidades de cercanía. Después, no desatender los temas de seguridad vial, generar campañas de concientización, ¿sí? Concientizar a los conductores de vehículos para que aprendan a convivir con ciclistas y peatonas. Después, promover y difundir un plan de enseñanza pública para personas que quieran aprender a moverse en bicicleta, sobre todo puede estar prioritariamente dedicado a las mujeres, ¿no? que son, como ya dije, muy dependientes del transporte público en general, y tienen menos tenencia de registro de conducir que los varones. Y otro tema muy importante, el rol de las empresas, ¿no? Las empresas pueden contribuir a transformar los desplazamientos en las ciudades, ¿no? Fomentando modos de desplazamientos más sustentables, reemplazando quizás aquellos viajes que se realizaban en transporte público, que vayan a la bicicleta, y tratar de que no vayan en auto, ¿no? Esto se puede fomentar, se puede asesorar, ¿no? A las empresas para que empiecen a trabajar en estos temas. Y por último, respecto a estas primeras reflexiones, en el futuro próximo favorecer el juego infantil en las calles y plazas, ¿no? O sea, en vez de que haya placitas muy restringidas para los chicos, que los chicos ganen la calle, ¿no? Eso ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos, como por ejemplo la supermanzana, ¿no? Bueno, entonces, tenemos un tablero, a mí me gusta esta frase, ¿no? Tenemos que cambiar las reglas de juego. O sea, ya se está haciendo. No son cosas novedosas, digamos, son cosas novedosas, pero ya existían antes de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, esta foto es de la ciudad de Nueva York, el antes y el después. Miren, tan cerca de Times Square, el centro del capitalismo, ¿no? Como de los autos, se transformó de unas calles cubiertas, repletas de autos, a calles peatonales. Y con bajo coste, ¿no? Porque es pintura vial, macetas, mobiliario, ¿no? Todo esto lo podemos hacer en nuestras ciudades. Y lo que ya se está haciendo en el marco de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, son 100.000 metros cuadrados, 12 kilómetros lineales dedicados a los peatones y ciclistas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la fotografía de la izquierda, lo que se ve es un carril que antes era de los vehículos privados, destinado a los peatones, ¿sí? Y así también con las ciclovías, implementar nuevas ciclovías, ¿no? Es la oportunidad, como les vengo diciendo y se los voy a repetir, es una oportunidad histórica, hay que aprovecharla ahora, es ahora, ¿no? Y lo mismo está pasando en Milán, lo mismo está pasando en París, que ahora les voy a contar la experiencia de la ciudad de los 15 minutos. En París, de hecho, y en otras ciudades europeas, se están cerrando directamente algunas calles de un solo carril, solamente para los peatones, ¿no? Y ahí se están poniendo ciclovías, implementando ciclovías, y el gran desafío es que persistan después de la pandemia, que este espacio ganado siga siendo espacio del peatón y el ciclista, que hoy son los últimos, digamos, en tener consideración en la planificación. Bien. Como les decía, la ciudad de los 15 minutos, se los voy a explicar muy brevemente. Básicamente es la ciudad de la cercanía, donde todos los usos, donde todos los servicios estén concentrados en sectores pequeños, donde lo máximo que haya que desplazarse son 15 minutos. Y para eso hay que adaptar las calles. Otra vez, ciclovías, veredas más anchas, ¿sí? Todo esto en el marco de un proyecto más grande. París es una ciudad muy grande, pero se puede hacer perfectamente en una ciudad mediana, de 100.000 habitantes, o se puede hacer en una ciudad pequeña, ¿no? Que yo, por mi trabajo, recorrí muchas ciudades chicas y medianas,
y a mí me asombra cómo se usa el auto irracionalmente, para cualquier cosa, ¿no? Para 3 cuadras o para 2, agarramos el auto. Eso tiene que dejar de pasar y tenemos una oportunidad fantástica para que termine, ¿no? Que deje de pasar. Después la experiencia de Pontevedra, que me parece muy interesante comentárselas, que es, Pontevedra es una ciudad de Galicia, España, tienen 80.000 habitantes, es una ciudad chica. Hace 15 años o 20 más o menos asumió un alcalde que decidió transformar toda la ciudad, ¿no? La ciudad de los autos, ahora es la ciudad de los peatones y ciclistas, y lo que hicieron, que a mí me gusta mucho, es esto que se llama el metro minuto, que es un plano, pero en vez de ser un plano de subte, ¿no? O de metro, es un plano peatonal. Entonces nos dice los equipamientos que están próximos, a qué distancia y qué tiempo necesitamos para recorrerlo, ¿no? Entonces, está poniendo en primer lugar al peatón y al ciclista. En este caso, bueno, al peatón. Pero el auto es un elemento que es que tiene, como decía al principio, mínima prioridad, ¿no? Después, les hablé mucho de la bicicleta, centralizar la movilidad en la bicicleta. Bueno, hay que hacer un plan de choque para impulsar el uso de la bicicleta. Esto de la red de ciudades por la bicicleta de Europa. Y bueno, entre otras cosas, habla de la creación de espacios de estacionamiento, de impulsos de servicios de ciclologística, lo que se llama la última milla, ¿no? Que las empresas de logística, en vez de entrar con el camión, entren con una bicicleta y con un acopladito atrás, ¿no? Después, las ciudades 30, pacificación del tránsito, que ya voy a comentar. Subsidios a la bicicleta, ayuda pública, préstamos, lo que comenté al principio. Hay que hacer mucho hincapié en eso. O sea, realmente hay que hacer una política muy activa para fomentar la bicicleta, ¿sí? Después, el gran damnificado, ¿no? Por la pandemia, el transporte público, en cualquier caso, es un tema temporal y hay que atravesar la pandemia con algunas ideas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, suavizar los horarios picos, ¿no? Con una gestión horaria de ingresos y egresos en los puestos de trabajo, que esto ya se está discutiendo. Esto sería fantástico porque estamos acostumbrados a ir en el mismo lugar a la misma hora, no solo en los puestos de trabajo, sino en las escuelas, que es un tema que también voy a tocar un poquitito. Entonces, esto es uno de los principales motivos de congestión en las ciudades. Entonces, si suavizamos los horarios pico, podemos ganar mucho y mantenerlo, ¿no? Esto que se nos naturalizó, y esta charla es un ejemplo de eso, el teletrabajo, es algo que ojalá que haya venido para quedarse, porque muchos trabajos se pueden hacer en vía remota, y eso nos está ahorrando desplazamientos. Hay muchos desplazamientos que no tienen sentido, ¿no? Entonces, que se pueden resolver quizás con una videoconferencia. Después, una idea posible, ¿no? Para que el transporte público tenga mayor capacidad es utilizar la capacidad ociosa del transporte interurbano, que hoy por hoy no está funcionando, para que funcione como servicio complementario, sobre todo a las redes troncales, ¿no? A las redes de trenes, a las redes de subtes, ¿sí? Y es una excelente oportunidad para reorganizar los recorridos superpuestos de algunas ciudades, por ejemplo, Buenos Aires, ¿no? Entonces, podríamos reforzar algunas redes troncales, complementándolas con redes alimentadoras. Esto es un debate, ¿no? Quiero dejarlo, por lo menos, puesto sobre la mesa, ¿no? Después, la tecnología nos puede ayudar muchísimo, implementando aplicaciones para saber en tiempo real qué capacidad tienen los servicios de transporte público. De hecho, ayer salió una noticia que en la línea Mitre se están reservando turnos para subirse al tren. Parece increíble, pero hemos llegado hasta este momento, ¿no? Donde hay que reducir mucho el uso del transporte público por ser un vector de contagio, ¿no? Y después fomentar la intermodalidad para estimular los medios alternativos, como la bici. Por ejemplo, en Buenos Aires ya se está habilitando que se pueda subir en bici al subte, y eso me parece una buena noticia. Y después, en todo caso, en el tren, habilitar más vagones.
sea, es muy importante fomentar esta intermodalidad. Después, los temas de micromovilidad y movilidad eléctrica también pueden absorber una parte de la demanda. Yo soy consciente de que no va a poder absorber mucha, pero algo puede ayudar. Lo que ya comenté de la bici eléctrica, bueno, las patinetas eléctricas para desplazamientos cortos, aunque ahora se están retirando de Buenos Aires, quizás vuelven, y el sistema de bicicletas compartidas, implementarlo en otras ciudades también, ¿no? Y ahora los temas que ya venimos viendo, ¿no? Y que hay que seguir trabajando y cada vez más. Por ejemplo, las intervenciones de bajo coste. Esto se llama urbanismo táctico, ¿no? La idea es quitarle espacio al vehículo privado con pintura vial, o sea, son realmente de bajo coste, con macetas, con los delineadores viales, que son esos palitos flexibles, poner refugios. Este es el caso de la Diagonal Sur en Ciudad de Buenos Aires. Los casos de la derecha es en Milán, si no recuerdo, ¿no? Y el caso de la calle Güemes en Mar del Plata es un caso paradigmático de una transformación, que fue una transformación bastante de alto impacto, pero si se fijan, se intervino en las esquinas, se construyeron decks urbanos, que esto me parece una muy buena idea, para ampliar la vereda, poner mobiliario, en este caso también hay sombrillas. La calle de Güemes es una calle muy transitada, es un eje comercial enorme en Mar del Plata, y aquí no se restringió la circulación motorizada, ni siquiera se impidió el estacionamiento, o sea que esto es un primer paso que puede derivar en una semi-peatonalización o peatonalización. Después lo que llamamos las intervenciones de pacificación del tráfico, ¿no? Una de las más conocidas es la zona 30. Lo que se hace con la zona 30 es marcar con una textura distinta las entradas a esta zona pacificada, y en donde las calles secundarias, que son las calles sí, de proximidad, ¿no? Vecinales, lo que se hace es cambiar la circulación, cambiar el sentido de circulación, con lo cual esto elimina el tránsito de paso porque transforma estas calles secundarias en una especie de laberinto donde solo los residentes conocen bien cómo acceder a sus residencias, y carga un poco más las calles periféricas, con lo cual obtenemos en el interior de la manzana, digamos, de esta gran manzana, zonas pacificadas. Y yo diría que esto es un paso previo a la supermanzana, que ya no hablamos de 30, sino que hablamos de 10, y donde, como ven en las fotos, se puede transformar las calles en plazas, lo que decía al principio, plazas para chicos. Esto ya existe en Barcelona, en el barrio de Poblenou, también en el barrio de Gracia, y es un tema que realmente se puede trabajar mucho, y no solamente en las grandes ciudades. Después otros elementos, ya comenté, las orejas, los zigzags, campañas, pasos peatonales sobrelevados, estacionamiento medido, regular el estacionamiento en las ciudades, sobre todo también en las ciudades intermedias, en las ciudades pequeñas, donde los centros se colapsan. Es una buena medida para regular el estacionamiento, aunque sé que a veces puede ser antipática, pero me parece que hay que hacerlo. Después, el control de tránsito y la seguridad vial, o sea, poner controles, uso de casco, uso de cinturón, controles de alcoholemia, o sea, ser muy rigurosos con eso porque es fundamental. Capacitar, concientizar a la comunidad, prevenir la seguridad vial, es una oportunidad también fantástica para eso en este momento. Después trabajar con el tema de las motocicletas, sobre todo esto también en ciudades más pequeñas, en ciudades intermedias, pero también en las grandes. Aumentar la seguridad del motorista, gestionar estacionamientos, bajar el estacionamiento de la calzada, que muchas veces está estacionado en la vereda y eso es un obstáculo para los peatones.
disminuir el ruido asociado a las motos, lo que hablamos antes de la contaminación acústica, ¿sí? Se pueden trabajar desde muchos aspectos. Gestionar la carga y descarga, o sea, por ejemplo, gestionarla eficientemente. No puede ser que en horarios pico haya camiones interrumpiendo las calles. Podemos restringirlos en un horario específico. Por ejemplo, en la fotografía de la izquierda es un ejemplo en una ciudad de Cataluña donde la gestión de la carga y descarga está prohibida en los horarios de acceso escolar. Simplemente es pensar y planificar distinto, ¿no? Hoy esto no está pensado así, en la mayoría de los casos. Y otro de los desafíos que les venía contando es la movilidad del trabajo, ¿no? Es un tema que yo vengo trabajando hace tiempo, pero que no estaba en la agenda. Yo creo que ahora es un excelente momento para trabajarlo. Hay muchas siniestralidades sin itinere. Ya comenté lo que esto genera en la congestión de las ciudades, las emisiones, ¿no? Entonces esto se puede cambiar disminuyendo el tiempo, o sea, movilidad de cercanía, somos más productivos cuando viajamos mejor, ¿sí? Los viajes sean más seguros, que el costo económico del viaje baje, usar modos sustentables. Esto también le permite, fomentar el teletrabajo le permite a la empresa ahorrar en metros cuadrados de oficinas, por ejemplo, ¿no? Entonces esto es un tema que también hay que consolidar, ¿no? Incentivando la movilidad no motorizada, estimulando a los trabajadores quizás con premios o con algún bono, los que van en bici o caminando, ¿sí? Y el tema del teletrabajo se puede combinar con el trabajo presencial. Por supuesto, esto no aplica a todos los trabajos, soy consciente de eso, hay algunos trabajos que son presenciales, pero esos trabajos presenciales pueden tener, por ejemplo, una prioridad en el transporte público, cosa que ya se está haciendo con la SUBE, ¿no? Después implementar rutas de empresas, por ejemplo, que las empresas contraten micros y que pasen a buscar a los trabajadores que deban ser. Eso se puede planificar, se puede hacer un análisis de datos de dónde residen los trabajadores y organizarlo en función de eso. Y lo mismo con los vehículos compartidos, que también está un poco supeditado digamos, a la evolución de la pandemia, ¿no? Pero es una excelente idea también. Por último, y con esto termino la presentación, contarles un poquito sobre el proyecto Camino Escolar, que es un proyecto que yo vengo coordinando hace varios años y me parece que puede ser de gran utilidad cuando se retomen las actividades escolares, ¿no? La idea es que es una vía preferente, elegida entre los recorridos más usuales que hacen los alumnos a la escuela. Ese espacio se identifica con un logo, con señalización específica, y en ese sector, que se elige a partir de una encuesta, o sea, hay todo un trabajo participativo muy fuerte en el proyecto. En esa encuesta preguntamos sobre los hábitos de movilidad de los alumnos y familias, nos da una posibilidad de diagnosticar qué sucede en los entornos escolares, y al mismo tiempo nos permite saber por dónde caminan los chicos. Entonces, con ese criterio se identifica esta vía preferente, ¿sí? Y esto ya, bueno, los objetivos son que los desplazamientos a la escuela sean más seguros y agradables, impulsar la progresiva autonomía de los niños y niñas que han perdido su espacio en la calle, y es una excelente oportunidad para que lo recuperen ahora, reforzar y promover los desplazamientos a pie en bicicleta al colegio, recuperar y mejorar el espacio público para los peatones, y educar para la movilidad, lo cual supone un reto para el futuro, ¿no? O sea, también de esta experiencia podemos sacar mucho, que los chicos ven las ciudades pacificadas, ahora están empezando a salir poco a poco, y bueno, es una ciudad distinta, ¿no? Y hay cosas positivas para tener en cuenta. Un ejemplo es en la ciudad de Buenos Aires, donde se trabajó sobre todo en una escuela, varias, pero se implementó en una, donde se hizo la senda peatonal
3D, que es la que se ve en las fotografías, y se complementó con el proyecto Senderos Escolares, que es más orientado a seguridad pública, seguridad ciudadana. Después la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ahí impulsamos todo un desarrollo del proyecto en muchas ciudades del país, y en donde implementamos una de las señales que se llama Inicio del Camino Escolar, que nos permite también generar un hito urbano donde los padres que llevan a sus hijos en auto a la escuela los pueden dejar en esas cabeceras, en esas señales, y los chicos pueden ir caminando en grupo hacia la escuela por el camino escolar, que está debidamente señalizado como pueden ver, ¿no? Por último, la experiencia de Palpalá en la provincia de Jujuy, donde también trabajamos en 8 escuelas de la ciudad, y aquí se intervinieron 4 cruces emblemáticos, los más conflictivos, donde se implementaron orejas viales, macetas, mobiliario, señalización específica, se trabajó mucho con la comunidad educativa, los chicos salieron a la calle junto con los agentes de tránsito, hicieron toda una actividad donde le preguntaban si usaban el cinturón de seguridad, si usaban casco, también eso es parte de la formación, la educación para la movilidad y la seguridad vial de los alumnos. Todos temas que se pueden aplicar en cualquier ciudad, porque cualquier ciudad tiene problemáticas como las que estoy comentando. Y al mismo tiempo, por último, algunos ejemplos de actividades lúdico-pedagógicas del camino escolar, que pueden ser actividades plásticas o actividades literarias, o la que comenté de los chicos saliendo a la calle, ¿sí? O actividades más musicales, ¿no? Todo esto se puede trabajar dentro de las escuelas y me parece que puede contribuir al desescalamiento y que empecemos a adoptar modos más sustentables en nuestros desplazamientos a la escuela, al trabajo, movilidades cercanas, prioridades de los ciclistas y peatones, y que el auto que tenga cada vez menos lugar en nuestras ciudades. Eso es todo. Muchas gracias.